Muy buenas tardes, jóvenes. Como les había comunicado previamente por el canal de Teams, la idea era sincronizarnos hoy a las 3 de la tarde. Sin embargo, he escuchado algunas sugerencias de algunos de los profesores a los cuales han desarrollado la actividad y siempre han presentado una serie de molestias en función de la calidad de la conexión y el acceso a los recursos. Por tanto, he decidido hacer videoconferencias de las clases y montárselas a la plataforma y vamos a destinar un horario de chat online en donde yo voy a estar atendiendo todas sus inquietudes en función de las actividades y los contenidos que voy a subir semana a semana en la plataforma. Todo el contenido va a estar cargado por un enlace vía YouTube, el cual va a estar vinculado a la plataforma con su respectivo clase de semana 7, semana 8 y semana 9, ¿sí? Esperemos que esta coyuntura que estamos viviendo con el COVID-19 pues no se extienda en función de lo que resta del semestre académico. Sin embargo, vamos a tomar las precauciones necesarias y vamos a tratar de ser muy activos en función de las actividades que vamos a ir desarrollando. Les recomiendo por favor que estén atentos a la plataforma, que estén atentos al canal de Teams y por supuesto que estén atentos, perdón, a los tiempos que voy a estar socializándoles en la plataforma en función de cada una de las actividades. Como se pudieron dar cuenta, pues ya tienen cargada la nota de este primer corte en la plataforma. Aquellos chicos que tengan dudas o inquietudes con respecto a la nota, tenemos hasta el día de mañana para poder hacer los ajustes necesarios. Es muy importante, chicos, que me manden un correo formal diciéndome, profe, no estoy de acuerdo con tal cosa, profe, quiero que me envíe una recomendación de mis notas, para yo poder tener digamos, un soporte en función de eh, esos requerimientos, ¿sí? En el día de hoy, chicos, vamos a estar dándole continuidad a los contenidos y ya vamos a entrar en materia en los contenidos de la unidad número 2. Si se acuerdan, al principio de la asignatura yo les estuve socializando un poco cuáles van a ser las temáticas que íbamos a adoptar en esta segunda unidad. En esta segunda unidad, para hacer un recorderis, vamos a hablar sobre las herramientas para el análisis de las cadenas de suministro, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco de eso, vamos a definir qué es una cadena de suministro, cuáles son los componentes que se deben analizar, cómo se diagrama, cómo se estructura y cómo se analiza una cadena de suministro teniendo en cuenta que el alcance de la economía circular abarca lo que son el análisis de productos en función de los procesos productivos añadidos a la fabricación o la manufacturación de un producto, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre los mecanismos para la valoración económica de energías y materiales, ¿sí? Teniendo en cuenta pues algunos ciclos priorizados que hoy vamos a tratar de recordar porque pude observar en el parcial que algunos no lo tenían muy claro. Vamos a hablar sobre los modelos de incorporación de energías y materiales, un enfoque basado en procesos, ¿sí? Teniendo en cuenta ese nivel micro de la economía circular y vamos a hablar, por supuesto, también de los modelos de incorporación tanto de energías y materiales, pero esta vez enfocados hacia productos. Y cuando hablamos de enfoque hacia producto, entonces comenzamos a hablar de un conjunto de herramientas que es necesario que ustedes puedan dominar o puedan tener nociones básicas para poder más adelante ir profundizando en los contenidos. Y por último, vamos a hablar sobre los instrumentos de diseño de productos para la economía circular o del ecodiseño, ¿sí? O del ecodiseño. Entonces, ¿cómo se aplica el ecodiseño a la fabricación de un nuevo producto y cómo podemos incorporar principios de economía circular para garantizar que ese producto pueda ser un poco más amigable con el medio ambiente y pueda otra vez ser reincorporado en esa misma cadena de suministro, en ese proceso y pueda ser, digamos, valorado económicamente, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, en esta segunda unidad vamos a trabajar conceptos muy relacionados con procesos productivos, análisis logísticos, cadena de suministro, análisis de materiales, balances de energía, balances de masa. Vamos a hablar también sobre medición de ciclos de circularidad en procesos productivos. Vamos a hablar del ecodiseño, vamos a hablar de análisis de ciclo de vida, vamos a hablar de huella de carbono y de un conjunto de herramientas que nos brinda la literatura que podemos adaptar de acuerdo al contexto y la necesidad puntual del sector real, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de sinergias industriales cuando estamos hablando de un enfoque basado en procesos y vamos a hacer una diagramación del intercambio de materiales y vamos a hacer un análisis de metabolismo industrial. Eso lo vamos a hacer, Dios mediante, en el contexto de esta segunda unidad, porque la tercera unidad, como ya saben, es todo lo que abarca el tema de diseño de modelos de negocios circulares. Es por eso que terminamos hablando un poco del ecodiseño y como dándole digamos, esa apertura o esa ventana a la tercera unidad.
La fecha de cierre ya sabemos que es en, en la semana 12. Aquí me equivoqué, lo siento, aquí no es la semana 6, la semana 12. Y el parcial pues equivale al 40% de la nota, ya eso está muy claro, ¿verdad? Entonces no vamos a entrar como en detalle de ese tema. Vamos a hablarles un poquito de las competencias. Lo ideal es que ustedes al salir de esta segunda unidad puedan emplear herramientas, instrumentos, mecanismos y modelos para el diseño, análisis, valoración e incorporación de productos, servicios y energía para la economía circular. Y para eso, pues yo tengo que evaluar estos 4 indicadores que vemos aquí a un costado, que son utilizar las herramientas o que ustedes utilicen las herramientas para el mapeo de flujo de recursos y que ese mismo mapeo permita diagramar o simular el proceso de reincorporación de materiales y energías en las cadenas de suministro, aplicar las herramientas de balance de recursos detallados. Sí, cuando hablamos de balance de recursos detallados, entonces hablamos de materiales y energía y vamos a entonces aquí a saber hacer un balance de masa y energía. Tomar como referencia los factores boot-on y top-down, digamos que esas son dos perspectivas de análisis de cadenas de suministro en función de algunos criterios muy puntuales que en su momento vamos a analizar. Y por último, propone estructuras y prototipos de productos y servicios en el marco de la estrategia de recuperación de valor de la economía circular. Cabe resaltar que una de las actividades de esta segunda unidad, además de la actividad de reto que ya sabemos que la vamos a tener que estar desarrollando en función de cada uno de los temas que vamos a adoptar acá, va a ser la propuesta de un modelo de negocio que al final en el tercer corte vamos a tratar de pulir, ¿sí? Entonces los invito desde ya. Yo creo que en la primera unidad yo tuve la oportunidad de, de socializarles un poco el contenido y les pedí que fueran pensando en una idea de negocio que estuviera enlazada que estuviera enlazada, perdón, a los principios de la economía circular, pero que también le casara no solamente a un objetivo de desarrollo sostenible, sino también a los ciclos priorizados de la economía circular. Y eso, pues, vamos a recordarlo hoy, para que ustedes se lleven una idea clara de qué tipo de ideas de negocio pueden emprender en función de los ciclos priorizados según la Estrategia Nacional de Economía Circular, que fue adoptada el año pasado y que tiene muchos retos y que tiene muchas oportunidades de desarrollo y de emprendimiento de aquí al 2030, ¿verdad? Que es lo que define según la Agenda 2030. Entonces, vamos a tratar de hablar un poquito de eso, ¿sí? Este es el orden de la presentación. Vamos a comenzar haciendo un recorderis de lo que son los ciclos priorizados de la economía circular. Sé que en su momento lo platicamos en clase, pero no entramos muy al detalle de cada uno de ellos. En esta oportunidad vamos a ser un poco más específicos. Vamos a hablar sobre los mecanismos para la transformación. Eso según lo que define la Estrategia Nacional de Economía Circular en Colombia, cuáles son los mecanismos que tenemos que ir adaptando para transitar desde esa economía lineal a esa economía circular. ¿Cuáles son esos factores críticos para avanzar? Es decir, ¿cuáles son esos retos que tenemos por delante? Perdón, lo siento. ¿Cuáles son esos retos que tenemos por delante como sociedad, como sectores productivos, como consumidores, como productores? Y vamos a hablar de una de las herramientas para la incorporación de materiales. En esta sesión vamos a hablar de una de esas herramientas y vamos a comenzar, por supuesto, hablando del análisis de la cadena de valor como uno de los primeros pasos antes de reincorporar materiales y energía en los procesos productivos, ¿sí? Entonces, básicamente ese va a ser el orden de la presentación del día de hoy. Prioridades, chicos. Según la Estrategia Nacional de Economía Circular, en Colombia existen 6 ciclos priorizados. Yo me recuerdo que en el parcial yo les pedí que por lo menos mencionaran 3. Algunos pues pudieron mencionar el tema de materiales y empaques, otros el de circulación de agua y otro el de fuente de energías y aprovechamiento de energía. Sin embargo, además de esos 3, existen otros 3 ciclos priorizados según el metabolismo de nuestra economía, los cuales son importantes intervenir para garantizar ese modelo de transición. Dentro de esos 6 ciclos tenemos, por supuesto, materiales y productos industriales, tenemos la optimización y el aprovechamiento de biomasa, más que todo en los sectores, en el sector agroalimentario, tenemos la circulación del agua, materiales, envases, empaques y consumo de materiales y centros urbanos. Algunos de esos ciclos priorizados ya tienen algunas normas complementarias que obligan a ciertos productores, ¿sí? O que obligan a ciertos actores a adoptar buenas prácticas en función, bien sea de la recuperación, de la valoración o de la disposición y el tratamiento final de esos materiales. Sin embargo, lo que se busca con la Estrategia Nacional de Economía Circular es que poco a poco se puedan ir adaptando normas que logren ajustar o que logren regular
todos esos mecanismos de compra, transformación, comercialización, reuso y disposición final de cada uno de los elementos que están siendo incorporados en estos ciclos. ¿Sí? Importante, chicos, que no se me confundan. Una cosa es el ciclo, una cosa son el ciclo natural, una cosa son los ciclos naturales, ¿verdad? O los ciclos o los ciclos naturales de materiales que lo vemos en la clase antes pasada, y otra cosa son los ciclos priorizados según la estrategia de economía circular. ¿No? Importante que lo tengan ahí en cuenta. Ahora, miremos un poquito el detalle de cada uno de ellos. Materiales y productos industriales. Nuestra economía es una economía que por lo general está siendo, digamos, dinamizada por el consumo de ciertos materiales que tienen una gran importancia entre el Producto Nacional Bruto. ¿Sí? En comparación con otros países, nosotros somos un país que extrae materias primas, exporta materias primas y que muchas de esas materias primas son utilizadas a nivel local en distintas proporciones. Por ejemplo, aquí según un estudio del Departamento Nacional de Planeación, nuestra economía en el año 2012 utilizó 2,28 kilogramos de materiales por cada dólar que fue producido por el Producto Nacional Bruto. Es decir, casi 3 veces más de lo que producen algunos países que hacen parte de la OCDE. ¿Sí? Y que en esa proporción la recuperación de esos materiales es muy baja. ¿Sí? Como por ejemplo el tema de los procesos de manufacturación de la construcción, el proceso de reincorporación de esos materiales alcanza al menos del 2%, al igual que el del plástico, y el de acero con unas proporciones mayores debido al valor económico que representa o la valoración económica que representa el acero en el mercado nacional. Sin embargo, en función de ese antecedente, en Colombia se ha regulado, o se pretende incentivar a incrementar esas tasas de recuperación, inicialmente por 4 tipos de materiales. Tenemos entonces el acero, que es uno de los materiales industriales que ha sido priorizado en la Estrategia Nacional de Economía Circular, los materiales de construcción, los famosos RCD, ¿sí? Los materiales de aparatos eléctricos y electrónicos, que ya sabemos que existe una normatividad que regula todo este proceso de aprovechamiento, recuperación y disposición final de componentes de aparatos eléctricos y electrónicos. Y por supuesto, la gestión de los procesos o de los programas de postconsumo de residuos peligrosos o residuos que son especiales, como las baterías de plomo ácido, como los recipientes de pesticidas herbicidas, como las llantas, como las luminarias, ¿verdad? Entonces, según este ciclo priorizado, existen unos indicadores, unas metas a cumplir de aquí al año 2021, es decir, de aquí hacia el próximo año. Y tenemos, por ejemplo, que en Colombia se quiere incrementar la recuperación de chatarra metálica en lo que hace referencia también al acero. Y que la meta es incrementarla en un 20% para el año 2021. Al igual que incrementar los residuos de construcción y demolición, que sabemos que existe una normatividad que hoy en día lo regula y que define unos porcentajes mínimos de reincorporación en infraestructuras o reincorporación en otro tipo de infraestructuras blandas, cuya meta a cumplir hacia el año 2022 es del 10%, ¿sí? Y algunas están también relacionadas con el tema de el uso de refrigerantes, sí, que han sido adoptadas por el protocolo, perdón, de Montreal. ¿Sí? Esto en función de la gestión de postconsumo de residuos peligrosos y especiales, todo lo que tiene que ver con herbicidas y pesticidas y fertilizantes. ¿Sí? Entonces, muy importante que tengamos esto en cuenta, que tengamos claro que estos son los 4 componentes del ciclo priorizado, del ciclo de materiales y productos industriales que están siendo priorizados. ¿Sí? Ahora, en materiales, envases y empaques, la historia es muy similar. En Colombia, los principales materiales que utilizamos es el plástico, indiscutiblemente. Pero además del plástico, el papel, el metal, el vidrio y otros materiales son utilizados en unas proporciones agravantes, las cuales no se le está dando, digamos, una destinación distinta a la disposición final en rellenos sanitarios, ¿sí? Lo cual ha generado o ha colmatado la capacidad instalada de nuestra infraestructura en servicios básicos y ha generado que exista la necesidad o ha dado luz a que exista la necesidad de que podamos pensar en alternativas para su reuso y su reciclaje.
¿sí? Por tanto,